Revelado, millonario despreció a 8 modelos, pero se sorprende por la extraordinaria madre soltera. El sol apenas empezaba a despuntar en Caracas, y el canto de las aves amagaba con llenar de vida el día. Sofía ya estaba de pie, sus manos ávidas de generar café en su pequeño refugio en el barrio. Con solo 32 años, era madre soltera de Valentina, una niña de 10 años con sueños gigantes y esperanzas que la vida a menudo trataba de marchitar. A primera hora, el aroma del café recién hecho se mezclaba con las risas y anécdotas de los clientes que llegaban al café, construyendo una red única de comunidad y apoyo. Pero ese día la situación se tornaría diferente, sus ritmos cotidianos se verían alterados. La puerta del café se abrió, y con un estruendo que cortó el murmullo del lugar, entró el millonario. Alto, imponente y acompañado de un grupo de modelos que radiaban superficialidad. Sofía sintió un nudo en el estómago. Aquellos rostros esculpidos por cirugías y modas frías contrastaban con la calidez de las sonrisas de su barrio, y sin embargo, él la miró. Su atención caló hondo, removiendo las capas de una vida construida a base de sacrificios. Pero su mirada tampoco era pura ilusión. Ella sabía lo que significaba tener la vista de un extraño en un mundo donde cada día era una lucha. Los murmullos empezaban. Sofía podía sentir la presión acumulándose en su pecho. Un dilema moral se presentaba ante ella. Debería dejar que su corazón se inflara de esperanza ante la atención perdida en tantas dificultades, o mantenerse firme y proteger lo que había trabajado con tanto esfuerzo. Las risas y los comentarios de sus clientes se redujeron a un susurro. El aire se cargó de electricidad al notar cómo los comentarios se volvían cortantes, cuestionamientos sobre su valía. ¿Quién es ella? No puede ser. Mientras el millonario parecía intrigado, las modelos a su alrededor comenzaban a murmurar, señalando, deslegitimando su presencia. Sofía empezó a cuestionarse a sí misma entre sus pensamientos. ¿Es una locura pensar que él puede ver en mí algo más que una madre soltera? Se esforzó por recuperar la compostura, pero sentía como si cada palabra que no decía la empujara a un abismo. La vida había dejado marcas, heridas que luchaban contra su deseo de escabullirse hacia una oportunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tumulto aumentaba. Mientras los ojos de los presentes se volvían hacia ella, Sofía sintió como si una presión invisible oprimiera su pecho. El desprecio susurrado entre las modelos intensificaba el enojo interno. ¿Qué saben de mí? ¿Acaso un estatus los hace mejores? Pero la inseguridad se coló en sus pensamientos. Las dudas se entrelazaron con la realidad de su vida, la batalla constante por ofrecerle un futuro a Valentina, quien soñaba despierta con ser médico. ¿Podía arriesgar todo por la fascinación de un millonario que quizás solo veía una historia encuadrada por un café? Con la posibilidad de un cambio radical frente a ella, Sofía se sintió acorralada. La presión de ser validada a través de su autenticidad chocaba contra el temor a perder su esencia. La vida del barrio no era fácil, era un constante recordatorio de sus raíces, su lucha diaria. Finalmente, en esa encrucijada, una voz antigua y sabia resonaba en sus pensamientos. Nunca comprometas tu dignidad por la fama, hija. El caos del exterior se tornó un eco en su mente mientras las emociones la actualizaban. Al final, el dilema permanecía. El futuro parecía un laberinto sin salida, donde el sudor y la esperanza podrían no ser suficientes. Mientras los murmullos crecían, Sofía se sintió al borde de una revelación. ¿Qué decisión tomaría?
¿Dejaría que su valor se eclipsara por la expectativa ajena, o se aferraría a su espíritu? En la inminente tormenta de emociones y decisiones, su destino podría cambiar en un instante. La mirada del millonario se mantenía fija en ella, un faro en medio del caos que se desataba a su alrededor. Sofía sintió la necesidad de decidir, de tomar las riendas de su vida en ese justo momento. La presión del juicio ajeno la hizo vacilar, pero fue la imagen de Valentina lo que la ancló a la realidad. La sonrisa de su hija, sus sueños brillantes, eran su verdadero motor. Con una respiración profunda, Sofía se obligó a reaccionar. La mirada de desprecio de las modelos fue un reto, un desafío que la incitó a manifestar su valía. En ese instante, el aroma del café ya no era solo un olor familiar, sino una simbólica advertencia de lo que estaba en juego, la lucha entre permanecer en su zona de confort o lanzarse al abismo de lo desconocido. Soy más que lo que ven, pensó. Aceptar la mirada del millonario no significaba rendirse al esnobismo de su entorno, en cambio, podía aprovechar esa tensión para redefinir su historia. Al girar hacia la barra, comenzó a preparar un café especial que solía ofrecer a los clientes asiduos, una receta que había perfeccionado a lo largo de los años. Espuma suave, un toque de canela y una pizca de amor. Mientras sus manos se movían, comenzó a visualizar no solo el acto de servir, sino también la oportunidad de presentarse tal como era. Con una taza en la mano, se acercó a la mesa donde el millonario y su séquito estaban sentados. El silencio en el lugar parecía intensificarse, y cada paso que Sofía daba resonaba en su mente como un eco de desafío. Al llegar a su mesa, sintió como su voluntad comenzaba a desplazar la inseguridad que le había invadido. ¿Te gustaría probar el mejor café de Caracas?, le preguntó, su voz cargada de determinación. El hombre la miró, intrigado. ¿El mejor café? Siempre hay algo que descubrir en la sencillez, respondió, con un tono que sorprendió incluso a las modelos que lo rodeaban. Ellas, al principio escépticas, comenzaron a cortar la tensión con su desdén, pero Sofía mantuvo su mirada firme. Era ese momento, un punto de inflexión donde podía elegir entre el papel de víctima o asumir el control de su narrativa. Mientras el millonario saboreaba el café, una chispa de interés brilló en sus ojos. Esto es diferente, comentó. Sofía sintió que esa simple validación era el primer paso en su camino hacia un reconocimiento que bien podría cambiar su vida. Se sentó al borde de la mesa, no como una súbdita, sino como una igual, y comenzó a contar la historia de su café, de su vida. Las dificultades y el trabajo arduo resonaban en su voz, cada palabra tejía la complejidad de su experiencia, confrontando tanto la curiosidad del millonario como el desprecio latente entre las modelos. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Una de las modelos, con un tono mordaz, interrumpió, ¿de verdad crees que tu historia puede cambiar algo aquí? En lugar de caer en la provocación, Sofía se mantuvo erguida. Su seguridad incrementó, su voz se volvió más clara. No trato de cambiar nada. Solo deseo que se escuche mi voz en medio de tanto ruido. El millonario, ahora totalmente cautivado, le preguntó sobre sus sueños para el café, lo que hizo que su corazón latiera más rápido. Habló sobre Valentina y la aspiración de que su hija tuviera un futuro mejor. Cada palabra era una celebración de su vida, y por primera vez, la incertidumbre se transformó en vigoroso deseo. Al final de esa interacción, Sofía se dio cuenta de que había comenzado a forjar un camino distinto. La mirada de respeto que el millonario le había ofrecido podría ser solo el principio, un pasaporte a un mundo que nunca se había atrevido a considerar. Sin embargo, al regresar a la cocina, se sintió abrumada por una mezcla de satisfacción y miedo. ¿Qué pasaría si la tensión que había despertado ahora traía consigo otras complicaciones? Mientras limpiaba la barra, supo que había cruzado una línea y que el futuro estaba más que en suspenso, estaba a un paso de una oportunidad transformadora que también podía exponerla al rechazo. Afuera,
el sonido de un motor de lujo se detuvo. Sofía miró por la ventana y vio al millonario conversando con un grupo de personas. Emitía una energía que podía cambiar su vida. Pero en su pecho, el temor reverberaba, estaba a punto de enfrentarse a su mayor dilema. ¿Arriesgaría su corazón en el frágil balance de la atracción o se quedaría anclada a la seguridad de su mundo conocido? Las decisiones le estaban llevando a un cruce. El próximo paso era inminente, y la sensación de que algo grande estaba por suceder la electrizaba. La jornada posterior al encuentro con el millonario fue un torbellino interno. Sofía despertó con el sol despuntando por la ventana, filtrándose como una invitación a dejar atrás la noche de incertidumbre. Sin embargo, su mente aún repetía fragmentos de la conversación. La pregunta que había hecho el millonario resonaba en su mente. ¿Y cuáles son tus sueños para el café? El café, una simple palabra que contenía años de esfuerzo y perseverancia. ¿Era posible que su pasión pudiera ser el visado a una realidad más grande? Mientras preparaba el desayuno para Valentina, su hija, la imagen del millonario se colaba en pensamientos matutinos. Su rostro, reflejado en la jarra de cristal donde se enfrió el agua, simbolizaba todas las posibilidades que le empujaban a avanzar. Al dejar a Valentina en el colegio, un nuevo impulso la llevó a analizar su propio potencial. Nunca había considerado el café como más que un medio de sustento, pero el interés del millonario la había hecho cuestionar ese marco. Pasó la mañana en la cafetería haciendo tareas rutinarias. Sin embargo, cada golpe de la cuchara contra el borde de la taza sonaba como un llamado a explorar algo más significativo. Cuando sus compañeras le preguntaron sobre los clientes del día anterior, Sofía sintió que algo en ella había cambiado. Relató su encuentro, cada detalle entrelazado con la certeza de que no había sido solo una anécdota, sino un primer paso hacia una transformación personal. Las modelos, aunque escépticas al principio, comenzaron a mirarla con un poco más de respeto. Aún así, una parte de ella sentía que debía demostrar más. Lo que había comenzado como una interacción casual podría ser un trampolín para su futuro. Esa tarde, una vez cerrada la cafetería, se sentó en su escritorio y armó un plan de negocio. Sus ideas eran simples, pero llenas de pasión, una línea de café que no solo impulsara la venta, sino que contara la historia de su vida, de su cultura. Decidió incluir a Valentina en este proyecto. No solo se trataba de lograr un sueño, se trataba de modelar un futuro para su hija, un legado. La urgencia de equilibrar la madre trabajadora y la empresaria impulsó su motivación a niveles insospechados. Mientras trazaba las ideas en una hoja de papel, se dio cuenta de que no debía temer a la visión del millonario, sino abrazarla. Su mente llenó el espacio en blanco con imágenes de un café comunitario, un lugar donde las historias pudieran fluir tanto como el aroma del café tostado. Sin embargo, sabía que el camino estaría sembrado de desafíos, comenzando con una presentación que nunca había hecho antes. Quizás es hora de mostrarles que estoy lista, se dijo Sofía, dejando caer la pluma y dejando atrás la inseguridad. La decisión de presentarse formalmente ante el millonario para transmitirle su visión se convirtió en su objetivo inmediato. Pero antes de que pudiera dar ese paso, sentía que debía desafiar sus propios miedos. ¿Y si le decepcionaba? ¿Y si su propuesta no era suficiente? La desconfianza se enredaba en sus pensamientos, haciéndola dudar. Pero entonces recordó la mirada de Valentina, la inocencia y el deseo de su hija de tener más oportunidades. Sofía cerró los ojos y visualizó lo que podía lograr. ¿Por qué no tomarse el riesgo? Sin embargo, justo cuando todo parecía encaminado, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. El millonario había decidido hacer una visita de seguimiento al café. La adrenalina le invadió el cuerpo. Este era su momento. Con determinación renovada, se percató que todas sus dudas debían dejarse atrás. Estaba tan cerca de desatar su potencial y mostrarle al mundo quién era realmente. Sin embargo, al mismo tiempo, un estremecimiento la atravesó.
¿Qué sucedería si no lograba satisfacer las expectativas que él había empezado a generar en su mente? Las puertas se abrirían pronto y su camino apenas comenzaba. El momento para brillar se acerca, murmuró mientras salía de su apartamento, dispuesta a enfrentar tanto la oportunidad como sus propios temores. El futuro inminente la perseguía con una pregunta que se intensificaba en su pecho. ¿Estaría realmente lista para aceptar el desafío que la vida le había presentado? La respuesta, sin duda, estaba justo al borde de la siguiente decisión crucial que podría redefinirlo todo. La mañana del día de la visita del millonario estaba marcada por una mezcla abrumadora de nervios y determinación. Sofía se había despertado con el sol atravesando las ventanas, pero la luz que antes la hacía sentir optimista ahora pareció magnificar sus inseguridades. Mientras preparaba el café, la imagen del millonario invadía su mente, una constante referencia que la hacía sentir vulnerable y empoderada al mismo tiempo. El aroma del grano recién molido la envuelto, recordándole que era hora de dejar de lado los miedos y concentrarse en su propósito. ¿Cuál es mi historia?, se preguntaba. Nunca había buscado un enfoque narrativo en su vida, pero el café siempre había sido un refugio donde las experiencias de su historia se convirtieron en su motor para el día a día. Pensó que este podría ser el momento para convertir esas vivencias en algo más que un simple sustento. Decidida a presentar su visión con claridad, revisó una y otra vez los puntos de su plan. Era una defensa apasionada de su sueño, pero también una revelación sobre lo que quería dejarle a Valentina. Las palabras fluyeron en papel, la idea de un café donde las historias se entrelazaran con cada sorbo, donde la cultura y la tradición se sintieran a través de cada taza, modelaba su producto como un legado. La conexión emocional que había cultivado con su hija se transformó en su fuerza en lugar de una distracción. Al llegar a la cafetería, sus colegas ya estaban presentes, pero la atmósfera había cambiado. El palpable interés que habían mostrado en ella anteriormente se había transformado en una especie de expectativa. Sofía sintió que su propuesta ya no era solo suya, era un reflejo de la comunidad, un eco de las aspiraciones compartidas. La visión se volvía más colectiva, a pesar de que la presión sobre sus hombros era única y personal. El momento crucial se acercaba. Mientras se preparaba, respiró profundo y, en un instante, decidió que no iba a dejarse dominar por la ansiedad. La imagen de Valentina, sonriendo mientras bebía un sorbo de chocolate caliente, sustituía los retazos de duda que solían invadir su juicio. Su hija era la razón detrás de todo, el fin al que aspiraba. Si ella estuviera aquí, ¿qué diría? Esa pregunta simplificó todo, valor. La puerta del café se abrió en un instante donde el tiempo pareció detenerse. El millonario, impecablemente vestido, hizo su entrada. Sofía sintió como la respiración se le cortaba por un segundo, luego, la determinación volvió. Tenía algo valioso que ofrecer. No era solo una madre soltera ante un empresario, era una mujer con una historia y una misión. Mientras intercambiaban saludos, su mente se centró. Era el momento de expresarle no solo su idea, sino su pasión e historia. Habló con intensidad, presentándole su concepto de café como un puente entre distintas realidades. Cada palabra parecía fluir naturalmente, y aunque su voz temblaba en algunos momentos, la convicción era clara. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, comenzó a notar una ligera sombra de escepticismo en su expresión. Era como si él se moviera entre el interés genuino y la necesidad de desafiarla. Sofía sintió que debía hacer algo drástico, algo que captara su atención. Este café puede ser más que solo una bebida, puede catalizar un cambio. En él, no solo fluirá café, sino experiencias de vida, enfatizó, desafiando no solo al millonario, sino también a sí misma. Sus palabras parecían resonar en el ambiente, y el tiempo se detuvo otra vez. Pero en lo más profundo, un nuevo conflicto surgió. Si él no se veía convencido, ¿qué pasaría con todas sus esperanzas? Atraída por la posibilidad de un sueño en camino a hacerse realidad,
la presión aumentó. Las dudas comenzaron a zumbar en su mente. La lucha interna estaba lejos de terminar. La pregunta giraba, ahora más aguda. ¿Podría realmente estar a la altura de lo que él espera? El giro inesperado llegó cuando el millonario interrumpió su discurso, sus ojos entornados, y dijo, «Me has convencido, pero quiero que me demuestres tu pasión, que muestres lo que realmente puedes hacer». La adrenalina recorrió su cuerpo, y en su pecho apareció una mezcla de emoción y temor. ¿Qué significaba realmente esa solicitud y cómo podría convertirla en una oportunidad? Sofía se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de aquel hombre o sus miedos dominarían su potencial? Las puertas del futuro se habían abierto, pero el camino adelante requería más que sí misma, necesitaba un salto aún más grande. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras procesaba la declaración del millonario. Sus palabras resonaban como un eco que desafiaba su certeza. La petición no solo era una oportunidad, era una orden implícita que le exigía desnudarse emocionalmente en un mundo que siempre la había visto como una simple trabajadora. Aquel hombre representaba tanto la posibilidad de éxito como la amenaza de su fracaso. Los días que siguieron a su reunión no fueron fáciles. Sofía se sumergió en la planificación, analizando cada detalle, cada aspecto del café que quería construir. Se pasaba horas frente a la computadora, investigando estrategias de mercado, tendencias en la gastronomía y ejemplos de cafés exitosos que operaban en otras ciudades. Pero la investigación no la llenaba, y se dio cuenta de que, más que estadísticas o cifras, lo que realmente necesitaba eran historias como la suya. Inspirada por esta revelación, decidió recorrer su barrio, entablando conversaciones con clientes habituales y vecinos. De cada encuentro, sacaba un pequeño relato, un matiz que podía agregar a su propuesta. Cada historia capturada la acercaba un poco más a su sueño. Se dio cuenta de que el café podía ser un catalizador que unía a las personas, pero también un lugar donde sus historias cobraran vida. Ese giro en su enfoque le dio la confianza que había estado buscando. Un día, mientras charlaba con una anciana en la plaza, la mujer compartió recuerdos de su juventud, un tiempo donde el café era más que una bebida, era un refugio. Las anécdotas que escuchaba resonaban en su mente, cada una le decía algo que había estado descuidando en su narrativa, el valor del pasado y cómo podía moldear el futuro. Poco a poco, comenzó a desarrollar un esquema más elaborado. La idea del café se evolucionaba, convirtiéndose en un espacio donde las personas pudieran contar sus historias mientras disfrutaban de una taza humeante. Era un concepto ambicioso, casi utópico, pero perfecto para su visión. Con la información recabada, era momento de dar el siguiente paso. Sofía se planteó un escenario de presentación al millonario. No sería simplemente un solo discurso, sino una experiencia inmersiva. Su meta era mostrarle no solo el café, sino el sentido comunitario tras él. Pasó semanas preparando una presentación que incluía degustaciones, una muestra de ambiente y momentos espontáneos de narración, donde la gente pudiera compartir sus historias. El día de la presentación llegó con un aire de expectativa. Antes de la reunión, se miró en el espejo y se dijo a sí misma, este café es más que negocio. Es mi vida, es Valentina, son todas las historias que he recopilado. La determinación se apoderó de ella. El millonario apareció un poco después de la hora fijada, con su porte habitual, pero había un brillo en sus ojos que no había notado antes. Mientras la reunión comenzaba, Sofía sintió que cada palabra que pronunciaba se impregnaba de la historia colectiva de su barrio. Presentó su propuesta y, cuando llegó el momento de invitar al millonario a experimentar el café, él aceptó con una sonrisa intrigante. La prueba se desarrolló como un experimento social. Al escuchar las historias de sus vecinos, incluso el millonario pareció captar la profundidad emocional que envolvía la propuesta. Sin embargo, en el fondo, Sofía sabía que su trabajo apenas comenzaba.
La mirada del millonario se convirtió en un enigma que inquietaba su mente. ¿Acaso había revelado suficiente pasión para dejar una impresión duradera? Cuando se despidió de él, su corazón latía con fuerza, llena de emoción, pero también de ansiedad. La respuesta era incierta, pero Sofía se sentía renovada. La presión no se desvaneció, al contrario, ahora la urgencia de demostrar que era capaz pesaba más. Era un desafío al que no podía escapar, y en el fondo, una voz le susurraba, esto es solo el comienzo. Así, con un nuevo enfoque y el peso de las expectativas sobre sus hombros, Sofía se atrevió a soñar aún en grande. Podría dar el siguiente paso y convertir su visión en realidad, o lo que había construido se desmoronaría ante la dura realidad del mundo empresarial. La pregunta palpitaba en su mente mientras se preparaba para el inevitable siguiente encuentro, un encuentro que podría definir su futuro. Sofía comenzó a experimentar un nudo en el estómago que la acompañaba cada mañana. La incertidumbre del futuro se había convertido en un eco persistente en su mente. Aquel último encuentro había sembrado semillas de duda y al mismo tiempo, un deseo inquebrantable de demostrar su valía. Sabía que no podía dejar que se desvaneciera la oportunidad, especialmente ahora que había invertido tanto tiempo y esfuerzo en su proyecto. Era un desafío que la impulsaba hacia adelante, pero también la confrontaba con sus propios miedos. Los días transcurrieron y cada vez que se sentaba a pensar en su propuesta, el temor de no ser suficiente la invadía. ¿Qué pasaría si el millonario no quedaba convencido? O peor aún, ¿qué si se reía de su idea? Cada vez que acudía al barrio, su mente se llenaba de visiones de rechazo y desaprobación, haciéndola cuestionar si realmente podría sostener el peso de sus aspiraciones. Decidida a transformar esa ansiedad en acción, Sofía empezó a crear un mapa mental que abarcaba no solo su visión para el café, sino también sus miedos y dudas. Cada concepto, cada dato, y cada historia se colocaban en una interconexión que reflejaba no solo su sueño, sino también sus inseguridades. Esta visualización empezó a darle claridad. Se dio cuenta de que sus experiencias como madre soltera y trabajadora no eran un obstáculo, sino los pilares sobre los que podía construir su empresa. Con ese enfoque renovado, decidió crear un video corto donde no solo presentaría su idea, sino que también hablaría sobre su vida, sus desafíos, y cómo el café simbolizaba un refugio y un lugar de conexión. ¿Por qué no mostrarle al millonario que detrás de cada historia había una persona real luchando por su sueño? Mientras editaba las imágenes, el proceso se convirtió en un ejercicio de autoafirmación. Cada palabra que decía frente a la cámara parecía reforzar su determinación. Finalmente, un día, mientras se preparaba para el nuevo encuentro con el millonario, se sintió más segura. Recordó a Valentina, su motivación más profunda. Al ajustar su vestuario y asegurarse de que su presentación fuera impecable, su mente no se ocupó únicamente de la posibilidad de ser rechazada. En su lugar, reflexionó sobre el viaje que había recorrido y cómo sus experiencias la habían moldeado. El momento de presentar su video llegó. Sofía respiró hondo como preparación, temiendo que el regreso a la sala de conferencias la llevara a revivir viejas inseguridades. Cuando entró, notó que el millonario la estaba esperando, sus ojos mostraban una curiosidad palpable. Sofía comenzó a hablarle de su propuesta, pero en lugar de seguir un guión rígido, dejó que su voz fluyera con autenticidad. La presentación era un viaje emocional, cada historia que compartía era un reto a su vulnerabilidad. Al final del video, se sintió liberada de los miedos que la habían atormentado. Allí estaba, la madre soltera que se enfrentaba al mundo, y en ese momento, se permitió confiar en el potencial de su idea. Sin embargo, al mirar a los ojos del millonario, su corazón se detuvo. La expresión en su rostro era difícil de descifrar. Por un instante, creía haber visto admiración, pero pronto esa sensación fue reemplazada por una punzada de incertidumbre. Con un gesto, él le indicó que pensara en lo que acababa de presentar, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Había logrado lo que se proponía?
cuando se despidieron, sintió que las sombras de la duda volvían a rodearla. El resultado de tanto esfuerzo dependía de la decisión de él, y la ansiedad comenzaba a instalarse nuevamente en su interior. Todo lo que había construido estaba en la cuerda floja, el futuro brillaba pero también parecía volátil. ¿Sería este el final de un sueño o el comienzo de algo aún más grande? Sofía se sumió en esas preguntas, mientras la puerta se cerraba tras ella, dejando el futuro tan incierto como siempre. Sofía salió del edificio con una mezcla de emociones que se agolpaban en su pecho. La decepción amenazaba con hacerla retroceder, pero al mismo tiempo, la chispa de la determinación se encendió con fuerza. Sabía que había puesto su esencia en la presentación, pero ¿sería suficiente para captar la atención del millonario? Un torrente de pensamientos la invadió, cuestionando su valía y su capacidad para seguir adelante. Con cada paso que daba hacia su hogar, sentía que el eco de la incertidumbre resonaba más fuerte, como un tambor en su mente. Pero en el fondo, un nuevo sentido de propósito comenzó a surgir. Si no había convencido a aquel hombre, tal vez había que ajustarse a la estrategia y reflexionar. La idea de fracasar era aterradora, pero Sofía sabía que cada desliz podría ser una oportunidad disfrazada. Tal vez había algo que aún no había explorado. Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina, donde una suave luz entraba a través de la ventana. Observó a Valentina, jugando en el sillón. La imagen de su hija la golpeó con fuerza. ¿Cómo podía rendirse ahora, cuando su propósito estaba más claro que nunca? Se dio cuenta de que su sueño no era solo suyo, era también el legado que deseaba dejarle a Valentina. Esa realización le dio un impulso renovado. Decidió hacer una revisión de la presentación. No se trataba simplemente de reparar lo que se había fallado, sino de entender mejor su mensaje y adaptarlo. Empezó a analizar lo que había hecho, revisando una y otra vez sus puntos, buscando momentos que pudiera haber hecho más impactantes. Mientras encontraba pequeños detalles que podrían mejorarse, también reflexionaba sobre su propio trasfondo, el estigma que las personas a menudo tenían de las madres solteras y cómo ella era la prueba de que se podían desafiar esas nociones. A través de esta introspección, Sofía comenzó a escribir un nuevo guión, uno que no solo llevara su idea de negocio, sino que además contara su historia de resiliencia y lucha. La vida como madre soltera era, en última instancia, una fuerza impulsora que podía presentarse como un activo valioso. Cada duda fue transformándose en un punto fuerte que podía usar para conectar más profundamente con su audiencia. Las noches posteriores se convirtieron en un ritual. Prendía la computadora y se sumergía en un mar de información, investigando no solo sobre la industria del café, sino también sobre el arte de presentar ideas de manera efectiva. Tomó notas, escuchó podcasts de emprendedores exitosos, y se rodeó de libros que estimulaban su creatividad. Este tiempo no solo era un esfuerzo por mejorar su propuesta, sino una forma de crecer como profesional. Con el nuevo guión en mano, comenzó a ensayar frente al espejo, entrenando cada inflexión de su voz, cada pausa en el lugar correcto, y cada gesto para que su mensaje fuera aún más impactante. Se sintió apasionada al hacerlo. La práctica comenzaba no a hacerla sentir nerviosa, sino a llenarla de energía y claridad. La fecha para reencuentro con el millonario estaba marcada en su calendario. En su mente estaba claro, no iba a dejar que el temor la dominara. Esta vez, iba a entrar en esa sala con algo más que su propuesta. Llevaría una narrativa construida a partir de su experiencia, su autenticidad, y su irreductible deseo de triunfar. Sin embargo, lo que aún no sabía era que este segundo encuentro pondría a prueba no solo su propuesta, sino también su valentía para enfrentar su mayor miedo. Estaba lista para ser totalmente honesta respecto a sus vulnerabilidades, ¿o el miedo al juicio de los demás aún la sometía? El día se aproximaba, y cada día que pasaba, el peso de la ansiedad se transformaba en una mezcla de emoción y determinación. Sofía sabía que había algo grande en juego.
La posibilidad de que este encuentro fuera la clave para abrir la puerta de un nuevo futuro la hacía sentir viva. Con cada amanecer, la urgencia por conocer la reacción del millonario se volvía más intensa. ¿Qué pasaría si su sinceridad verdaderamente resonaba en él? El desafío no solo estaba a un paso, sino que prometía ser un punto de inflexión en su vida. El día llegó, y con él, una mezcla de nervios y emoción que Sofía no había podido despejar. Ante el espejo, sí misma se convirtió en su mayor crítico, mientras repasaba cada palabra de su guión. La historia que había creado le parecía poderosa, pero la inquietud latente le decía que debía ser más audaz, más sincera. Era momento de confrontar, no solo al millonario, sino a sus propios miedos, esos que había mantenido ocultos bajo capas de determinación y error. Mientras se dirigía al encuentro, recordaba las innumerables horas dedicadas a perfeccionar su discurso. Cada detalle importaba. La chaqueta que había elegido, azul oscuro, parecía un escudo que la preparaba para el combate. Su cabello recogido en una coleta alta refleja su deseo de seriedad, de no dejarse llevar por la emoción en un entorno que podría ser hostil. La preparación había sido meticulosa, pero, en lo más profundo de su ser, sabía que la vulnerabilidad era lo que realmente podría cautivar. Al cruzar las puertas del edificio donde se llevaría a cabo la reunión, un golpe de adrenalina recorrió su cuerpo. Las luces brillantes le daban la sensación de estar en una película, pero su corazón latía como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. La sala de reuniones era amplia, con una mesa de cristal pulido que reflejaba su imagen. Allí, esperaban el millonario y su equipo, todos con expresiones que podrían desdibujarse entre la curiosidad y el escepticismo. Sofía respiró hondo y sintió como la sinceridad tomaba forma en su interior. A medida que comenzaba a hablar, su voz resonaba con la autenticidad de su mensaje. Narró su historia como madre soltera, no solo como un contexto, sino como el núcleo de su propuesta. Habló de los sacrificios, de las noches sin dormir y los desafíos que había enfrentado. Reveló sus vulnerabilidades de manera que no solo la hicieran parecer fuerte, sino humana. Sus palabras comenzaron a llenar el aire pesado de la sala. Notó cómo las miradas del millonario y su equipo se suavizaban, como si comenzaran a ver más allá del negocio que presentaba. Era como si compartiera un trozo de su vida, y al hacerlo, comenzó a ver reflejadas algunas emociones en ellos. Una ligera sonrisa surgió en su rostro mientras describía el sueño de tener una cafetería que no solo sirviera café, sino que contara historias, que uniera a las personas. Sofía había comprendido que había un gran poder en la autenticidad. Cada anécdota que compartía daba peso a su propuesta. Era una conexión emocional que prometía unir lo personal con lo profesional. Era más que una presentación, se había convertido en un diálogo significativo, donde aceptaba sus inseguridades, pero también mostraba cómo esas inseguridades alimentaban su pasión. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, un pensamiento persistente comenzó a atormentarla. ¿Sería suficiente? El millonario no había intervenido ni una sola vez, y las miradas de su equipo se volvían más escépticas a cada minuto. Justo cuando pensaba que quizás su vulnerabilidad había sido contraproducente, un leve gesto del millonario la detuvo en seco. Fue entonces cuando vio algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, como si comprendiera no solo lo que había dicho, sino lo que significaba para ella. Pero aquello también la llenó de temor. Después de todo, correr el riesgo de abrir su corazón la hacía vulnerable a un juicio severo. La reunión llegó a su fin, y mientras Sofía se retiraba, sentía el peso del misterio en el aire. ¿Habría hecho suficiente impacto o su sinceridad sería además su condena? Con cada paso fuera del edificio, un nuevo dilema se posó en su mente. ¿Qué haría si, al final, incluso su autenticidad no lograba cambiar la percepción del millonario? Las respuestas no llegarían de inmediato, pero lo que sabía era que no podía dejarse vencer por la incertidumbre. En el fondo, había una chispa de esperanza,
un conocimiento renovado de que su historia importaba. Y en ese exacto momento de reflexión, la posibilidad de un giro inesperado surgió en su mente. Más allá del desconcierto de la presentación, la mayor prueba no estaba solo en la reacción del millonario. Era en el potencial que se había liberado dentro de ella, la decisión de enfrentar lo desconocido con el mismo valor que había mostrado al hablar su verdad. Un nuevo camino se abría, y su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca había imaginado. El siguiente paso dependería de cómo decidiera enfrentarse a este nuevo desafío. La gran pregunta seguía en el aire: ¿sería capaz de enfrentarse a su mayor miedo y transformar esta experiencia en su aliado? Las semanas que siguieron a la reunión fueron un torbellino de emociones para Sofía. Cada día comenzaba con la esperanza de recibir noticias del millonario, un mensaje que confirmara que su sinceridad había resonado, que su historia había encontrado eco en alguien tan poderoso. Sin embargo, las horas se alargaban sin respuestas, convirtiendo su determinación inicial en una mezcla de ansiedad y frustración. A medida que la vida cotidiana avanzaba, la rutina empezó a volver a tomar el control. Las mañanas se dedicaban a llevar a su hijo al colegio, mientras que las tardes pasaban en la búsqueda de mejorar su idea para la cafetería. Aún con sus planes en mente, no podía evitar que una sombra de duda se instalara en su mente. ¿Había sido suficiente su audacia? ¿Había impactado a alguien que realmente podría ayudarla, o solo había sido otra mujer con sueños? En medio de estas reflexiones, Sofía decidió que no podía ser solo una espectadora de su propia historia. Cada día representaba una nueva oportunidad para aprender, desarrollar su idea y, tal vez, provocar su propio cambio. Comenzó a asistir a talleres de emprendimiento en línea, donde se rodeó de otras mujeres con anhelos similares. En esos espacios, encontró no solo el aprendizaje de competencias empresariales, sino también un refugio de apoyo emocional. Cada sesión la llenaba de energía y la hacía sentir menos sola en su lucha. Aquel ambiente fértil de complicidad despertó en Sofía un deseo de compartir su propia experiencia. Un día, en una de las reuniones, se vio hablando sobre su reunión con el millonario, exponiendo no solo su proyecto, sino también sus miedos y fracasos. Las participantes escuchaban atentamente, y por primera vez, Sofía sintió que sus palabras resonaban de manera tangible en otros. Era un momento de conexión genuina en el que su vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Al salir de la sesión, decidió empezar un blog para documentar su travesía. La idea no solo le brindaba un canal de expresión, sino que también le permitiría construir una comunidad de apoyo. Escribir sobre sus desavenencias y triunfos hizo que cada paso que diera se convirtiera en una lección aprendida, y cada fracaso en una nueva oportunidad. Con cada post, su voz se tornaba más clara. Observaba cómo sus seguidores comenzaban a relacionarse con su historia, compartiendo sus propios dilemas y desafíos. Sin embargo, la pregunta persistente seguía atormentándola: ¿había pasado demasiado tiempo sin escuchar del millonario? Mientras revisaba su correo por enésima vez, un día, un mensaje inesperado apareció en su bandeja. El remitente era un asociado del millonario, confirmando que estaban interesados en darle una respuesta. El corazón de Sofía dio un vuelco. Un torrente de emociones la abrumó: miedo, anticipación, esperanza. En ese momento, comprendió que había dejado atrás la imagen de una madre sola luchando en un mundo hostil. Se había transformado en una mujer resiliente, capaz de forjar su camino y de construir su propia red de apoyo. Con un nuevo sentido de dirección, entendió que la influencia del millonario no era el único camino hacia el éxito, sino que había creado su propia plataforma donde su historia podría florecer. Mientras la espera continuaba, la verdadera prueba no era si obtendría el apoyo que deseaba, era el viaje interno que había iniciado para superar sus propias limitaciones. Sofía se dio cuenta de que su potencial no dependía de un solo resultado, sino de su capacidad para seguir adelante, no importando los obstáculos. Con una mezcla de determinación y el eco de sus nuevas metas,
se preparó para la respuesta que pronto llegaría. La vida le ofrecía un nuevo desafío. ¿Sería capaz de fusionar esta nueva confianza con la oportunidad que se presentaba ante ella? El momento estaba a punto de llegar, y el destino de su próximo paso dependía de cómo manejaría esta segunda oportunidad. Sofía se sentó frente a la computadora, el corazón latiendo con fuerza, mientras el cursor parpadeaba en la pantalla. Había pasado semanas esperando esta respuesta, e incluso los días en que no llegó eran eclipsados por la esperanza de que aquello que había comenzado como un sueño se materializara en algo brillante. El correo del asociado del millonario prometía una reunión, un segundo chance que podría cambiarlo todo. Y así fue como, al abrir el mensaje, sentimientos de ansiedad y emoción la invadieron. La reunión estaba programada para el día siguiente. En lugar de dejar que el pánico la dominara, se enfocó en todo lo que había aprendido y crecido desde la última vez que se presentó ante él. Memories de talleres, cada sesión de emprendedurismo y su blog tomando vida llenaron su mente de valor. Había aprendido a ver sus fracasos como peldaños hacia el éxito, y había creado una comunidad que la respaldaba. La historia que deseaba contar no solo era suya, sino que era un reflejo de todas las voces que ahora la acompañaban. Cuando llegó el gran día, Sofía se vistió con una blusa blanca y un pantalón negro, un reflejo de su confianza renovada. Miró su imagen en el espejo, recordando el camino que había recorrido y las personas que la habían inspirado a seguir adelante. Ya no era solo una madre soltera. Era una emprendedora, una narradora, una mujer que había desafiado sus propios límites. Al llegar a la oficina del millonario, recordó su primera reunión, el miedo que había sentido al estar tan expuesta. Pero esta vez, respiró hondo y se sintió empoderada. Al entrar, el millonario la recibió con una sonrisa que ya no se sentía como un signo de juicio, sino como una invitación. Con cada palabra que pronunciaba durante su presentación, Sofía notaba cómo la magia de su historia resonaba en la sala. Habló de su evolución, de cómo había aprendido a no solo querer un café que sirviera, sino uno que contara historias y uniese a las personas. Este proyecto, decía con determinación, no solo representa un negocio, sino un espacio donde cada persona puede venir a compartir su vida, sus sueños y los obstáculos que han superado. La comunidad necesita ese tipo de conexión, y yo tengo la visión para hacerlo realidad. El millonario le escuchaba atento, y mientras hablaba, Sofía notó que las miradas de su equipo se volvían más cálidas. Ella se sintió llena de energía, cada palabra que decía se sentía más precisa, más viva. La autenticidad que había cultivado en su interior era su mayor herramienta. Al finalizar, el silencio parecía resonar como un eco poderoso. El millonario, con una mirada contemplativa, hizo una pregunta: «Sofía, ¿qué te detiene para dar el siguiente paso?». Esa pregunta la atravesó. Se dio cuenta de que ya no había límites. La respuesta resonó en su mente: nada. El valor que había reclamado de sí misma estaba listo para ser compartido, y no iba a permitir que el miedo interrumpiera su camino. Respiró profundamente. «Estoy lista», afirmó, «y no solo quiero aceptar tu apoyo, sino que quiero hacerlo a mi manera, integrando a las personas que han sido parte de esta historia». El millonario sonrió, y por primera vez, la incredulidad de un rostro se transformó en reconocimiento genuino. Cada mirada de su equipo se llenó de asombro y admiración. «Tienes una visión poderosa, Sofía», aseguró. «Quiero que lo hagas. Te apoyaré en el desarrollo y promoción de este espacio, y creo que podemos hacerlo juntos». El aire se volvió ligero y las tensiones se esfumaron. A partir de ese momento, el camino hacia la realización de su sueño comenzó a tomar forma. Sofía había conquistado algo mucho más significativo que el apoyo financiero. Había demostrado su valía no solo a los demás, sino a sí misma. Cada paso que daba la acercaba a su objetivo de abrir el café donde las historias y las vidas convergen. Con la promesa de una nueva vida,
salía de la oficina sintiendo una mezcla de triunfo y libertad. Había cambiado y evolucionado en maneras que jamás imaginó. El viaje no terminó aquí, era solo el inicio de una nueva etapa en la que finalmente podía visualizar el futuro de su hija y el legado que construiría. Mientras regresaba a casa, Sofía sonreía, no solo por el logro tangible, sino por el reconocimiento real de su crecimiento. Había probado su valía, y por fin, el reconocimiento que había buscado no se sentía como una carga, sino como un impulso. Su café no solo sería un negocio, sería un canto a la vida, un testimonio de resiliencia y conexión para todos los que entraran. Sofía había alcanzado un estado de confianza que la impulsaría hacia visibles formas de éxito. Sabía que esta era su misión, demostrar que el poder de las historias y la autenticidad podían transformar vidas. El camino frente a ella estaba lleno de luces, su sueño finalmente se convertiría en realidad, y ella estaba lista para enfrentarlo, sin miedo y con todo el amor disponible para dar. Ahora, ella se sentía capaz de utilizar sus vivencias para inspirar a los demás, y eso era solo el principio. Era el momento para seguir soñando en grande y actuar sin límites. ¿Y tú, te atreverías a perseguir tu propio camino? La transformación es posible si tomas el primer paso. No te detengas. Si te ha inspirado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sepan de esta transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta aventura. Lo que vivió Sofía es solo una parte del viaje. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Haz parte del cambio.